pastorales de San Carlos Borromeo. El Padre, por su inmenso amor hacia nosotros, pecadores, nos envió a su Hijo único para librarnos de la tiranía y del poder del demonio, invitarnos al cielo e introducirnos en lo más profundo de los misterios de su reino, manifestarnos la verdad, enseñarnos la honestidad de costumbres, comunicarnos el germen de las virtudes, enriquecernos con los tesoros de su gracia y hacernos sus hijos adoptivos y herederos de la vida eterna. La Iglesia celebra cada año el misterio de este amor tan grande hacia nosotros, exhortándonos a tenerlo siempre presente. A la vez nos enseña que la venida de Cristo no solo aprovechó a los que vivían en el tiempo del Salvador, sino que su eficacia continúa y aún hoy se nos comunica si queremos recibir mediante la fe y los sacramentos la gracia que Él nos prometió, y si ordenamos nuestra conducta conforme a sus mandamientos. La Iglesia desea vivamente hacernos comprender que así como Cristo vino una vez al mundo en la carne, de la misma manera está dispuesto a volver en cualquier momento para habitar espiritualmente en nuestra alma con la abundancia de sus gracias, si nosotros, por nuestra parte, quitamos todo obstáculo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estábamos en la página 66, reflexionando sobre las postrimerías, la inmortalidad del alma, la resurrección, la idolatría al Mesías. Sobre las postrimerías, decíamos que la muerte no es obra de Dios, sino que entró en el mundo por la envidia del diablo. La sabiduría nos presenta la primera expresión cierta de la vida inmortal en el más allá, con lo que se resuelven los problemas del sufrimiento del justo, es decir, el problema de por qué el justo sufre. Si Dios es justo, pues ¿por qué el justo sufre? Si al final todos iremos al mismo lugar, el lugar de los muertos. O sea, aquí ya se habla de la vida inmortal y de que después de la muerte el justo recibirá de paz un premio eterno, un reino glorioso, una hermosa corona, de modo que aquella es para ellos una traslación, una liberación. Y ahí vemos pues cómo la revelación de Dios va avanzando. Una vez un padre nos decía, o sea, imagínate que tú tienes una religión, ¿verdad? Por decir, eres católico, ¿no? Y de repente alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Todo lo que creías está mal. O sea, lo que tienes que creer es esto, ¿no? Pues sería muy difícil como que quitar todo lo que he vivido, o sea, lo que ha sido parte de mi vida, el cómo yo lo he experimentado en mi vida, ¿no? El sentimiento, la emoción de recibir un sacramento, no sé, de casarme, de cuando a algún enfermo pues se le auxilió, o algún moribundo de mi familia. Es decir, como que todo lo que hemos vivido en cuanto a nuestro caminar en la fe, que alguien llegue y diga, ¿sabes qué? Pues todo está mal y es esto, pues no seríamos capaces, o sería muy difícil el ir dejando lo que creíamos para pasar a lo nuevo. Entonces la revelación es paso a paso, ¿no? Es decir, el judío pues vivía esclavo en Egipto, con las religiones egipcias, ¿no? Que ya decíamos daban culto a los animales.
salen al desierto y ven que las diferentes tribus pues tienen muchas prácticas, ¿no? Sacrificaban niños y así como aquí pues se les sacaban el corazón y así movidos lo levantaban, ¿verdad? O sea, esas cosas raras que, o sea, los judíos lo veían y decían, pues ¿por dónde es el camino? Entonces, Dios no es que de repente les avienta un libro en la cabeza, ¡pum! Órale, aquí está todo, ¿no? Hay que ir poco a poco. Hay que poner orden en ciertas cosas, ¿verdad? Sobre la muerte primero, esto y esto y esto. Y van reflexionando. Entonces la revelación va caminando poco a poco. El pueblo poco a poco va comprendiendo, va asimilando que no hay que matar. Luego va asimilando que hay que vivir como hermanos. O sea, todo eso lo va asimilando. Entonces cuando nos llegará antes de Cristo, lo más cercano a la revelación será esta inquietud, ¿verdad?, del problema del justo. ¿Por qué si yo soy el pueblo elegido? ¿Por qué si yo cumplo los mandamientos? ¿Por qué si yo hago mis ofrendas a Dios? Pues ¿por qué estoy en la cárcel, no? ¿Por qué estoy exiliado fuera de mi país? ¿Por qué me toca sufrir? Y entonces la reflexión pues va caminando. Y poco a poco el judío va descubriendo o viviendo esta doctrina. Entonces cuando llega ya esta doctrina de la inmortalidad del alma, pues ya es casi lo más cercano a Cristo, ¿verdad? Ya veíamos que no pasarán muchos años para llegar a la revelación plena. Entonces la revelación va caminando así poco a poco y pues vamos comprendiendo, ¿no? O sea, si nosotros lo quisiéramos ver a la luz de la iglesia, que pues digamos que es joven, pues tiene pocos años en comparación de las religiones tan antiguas, o sea, lo podemos ver así, ¿no? O sea, hace cuántos años, por ejemplo, pues la Sagrada Escritura se abrió para todos, se tradujo a la lengua vernácula, se celebró la lengua ya común de cada quien, pues, o sea, ¿hace cuánto? No hace mucho. Pues, la iglesia pues fue caminando lento, pues entonces imaginemos antes, que no había internet, ni imprimían las nuevas encíclicas y todo. O sea, imagínense cómo era el caminar. Lo que hoy podemos cambiar en 5 años, 10 años, pues en aquellos tiempos se tardaban, no sé, 500 años, ¿sabes? Entonces, así la revelación va como que caminando muy lento. Pero ese es el camino. O sea, yo no puedo levantar a un niño y decirle, ya vas a correr 40 kilómetros. No. O sea, vas de a poquito, ¿no? Para ir asimilando, ir fortaleciendo, ir caminando. Entonces, en esa línea va caminando esta doctrina. También nos dice que el castigo será proporcional al crimen y dignidad del pecador. Si el justo recibe un premio, pues también el pecador recibe un castigo. No nos va a decir cuál, ¿no? Ya decíamos como Dante Alighieri, que cada pecado le fue poniendo un castigo, ¿no? Al que hablaba mucho se le va a quemar la lengua y se la van a estirar o sea, esas ya ideas que él fue haciendo y escribiendo en los capítulos del infierno, ¿no? Entonces estos libros no nos van a decir, ni tampoco en el Nuevo Testamento. Hay semejanzas, hay a lo mejor ciertas comparaciones, pero hasta ahí. La resurrección de los cuerpos no se afirma expresamente. Para el autor le basta afirmar la inmortalidad del alma. Entonces, ¿qué sigue después de no sabemos? El judío, por ejemplo, sabía que Isaías fue arrebatado en un carro de fuego, Elías, pero pues, o sea, ¿qué fue de él? Se consumió en el fuego y llegó allá la pura flamita al cielo, ¿cómo va? O sea, eso ya no nos dice ningún relato, ¿no? En cambio, Cristo, pues sabemos que le vieron resucitar, dice San Pablo, más de 500 le vieron. Entonces, no más fue Marta y María y Pedro y los 12, ¿no? Y Matías, no. Entonces, o sea, ya tenemos como un dato constatable, ¿no? Ya pues en su doctrina, su concepción, se ve que Dios quiere la vida, no la muerte, y puede vivificar a aquellos que han pasado por la muerte. Su fidelidad
fidelidad a las creencias judías, favorables en su conjunto a la resurrección. Sobre la idolatría ya leíamos ahí un número. Afirma que no existió desde siempre, sino que es una aberración de la humanidad y por lo tanto llegará a su fin. Muestra entre las diversas clases de idolatría que menciona especial repugnancia por la idolatría de los egipcios, que daban culto a los más repugnantes animales. Describe los funestos efectos morales de la idolatría, que es lo que leíamos en aquel capítulo. Ahí más o menos nos habíamos quedado, ¿no? Creo que leímos ahí en algún capítulo. El Mesías, el último de los puntos de la postrimería. El libro de la sabiduría, escribe el padre Lagrange, está todo él compenetrado del valor del alma, sin especificar por medio de quién será salvada. Predica la salvación misma del Evangelio sin decir quién será el Salvador. El Evangelio contiene la misma doctrina, pero añade que el Salvador del alma es el Mesías y que este Mesías es Jesús de Nazaret. El capítulo 2 se ha analizado mucho, pues hay diferentes comentarios por algunas afirmaciones que hacen. Vamos a leer Sabiduría 2, 18 y Mateo 27, 43. Alguien que nos haga favor de buscar Mateo 27, 43 y Sabiduría 2, 18. Sabiduría 2:18. Mateo 27, 43. Sí, ahorita que tengan ya los dos. 2:18. 43. Por allá tenían ya sabiduría. Yo casi. Sí. Porque si el justo es hijo de Dios, él lo asistirá y lo librará de las manos de sus adversarios. También, si el justo es hijo de Dios, él lo librará. O sea, fíjense cómo llama al justo ya hijo de Dios. No será extraño para el judío escuchar el término. O sea, que el justo será llamado hijo de Dios y él lo librará, dice Mateo 27, 43. 17:43. 27. Él ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo libere, puesto que él mismo decía: soy hijo de Dios. Sí. Entonces, ahí la atribuyen a Jesús, ¿verdad? Que ha puesto su confianza en Dios, ahora que Él lo salve. Si Él decía soy hijo de Dios, pues ahora que Él lo salve, ¿no? Y sabemos, pues, lo que digo aquí no, en este pasaje pues todavía no, pero sabemos que Cristo sí será liberado de la muerte, ¿verdad? Que su misión es vencer a la muerte. Entonces experimenta la muerte para ser vencida. Entonces ahí está, pues, como el justo, en la sabiduría dice el justo es hijo de Dios y Dios lo librará. Y en este pasaje de Mateo, ese hijo de Dios que será librado de la muerte, pues es Cristo, ¿no? Entonces vemos aquí está, vemos como sabiduría pues no nos dice quién es el justo, simplemente el justo es hijo de Dios y será librado de la muerte. Y ya en el Evangelio vemos pues que ese hijo de Dios, que se llamaba hijo de Dios, pues, es condenado a la muerte, pero sabemos que será librado de la muerte. Entonces lo que aquí nos dice, ¿verdad? El libro de sabiduría no nos dice quién es el Salvador, en el Evangelio pues ya nos dice quién es el Salvador. Sobre la canonicidad, el libro de la sabiduría es uno de los deuterocanónicos, de los que no fueron aceptados prontamente o no aceptados por algunos.
Los judíos palestinenses no lo admitieron en el canon de los libros sagrados. Los judíos de Alejandría lo incluyeron en su catálogo de libros inspirados, como atestigua su presencia en la versión de los 70, la versión griega de la Biblia. La Iglesia, al recibir como texto oficial la mencionada versión, lo retuvo como canónico. Entonces, la Iglesia, al recibirlo por los 70, la versión de los 70, lo retuvo como canónico. El Nuevo Testamento lo cita numerosas veces, y si bien no lo aduce expresamente como canónico, no se explica la frecuencia y modo como lo hace de no considerarlo como tal. Es decir, el Nuevo Testamento nos mencionará varias veces el libro de sabiduría. Si no fuera un libro inspirado, pues el Nuevo Testamento no lo usaría, o casi no referiría a él. Más bien sería así como que a lo mejor alguna mención, pero aquí nos dice que hay varias veces que se menciona en el Nuevo Testamento. Entonces, eso significa que para estos tiempos del Nuevo Testamento, pues era considerado un libro inspirado. San Pablo lo utilizará también varias veces, según nos dice ahí en un comentario. Los protestantes, al principio de la Reforma, sostenían la inspiración del libro, terminaron por negarla. Los modernos ven incluso en él toda una serie de errores filosóficos bajo el influjo de la filosofía platónica y alejandrina. Los protestantes pues tenían que como tomar cierta bandera. Si todo fuera igual que la Iglesia Católica, pues a lo mejor no hubiera habido tanta discrepancia o tanta división, o la gente se confundiría y todos se diluirían los católicos. Entonces los protestantes tuvieron que ver como que qué se iban a diferenciar, aparte de la doctrina de los sacramentos, de las bendiciones, de la celebración, de la liturgia, pues también los libros, ¿ya? Para no tener la Biblia igual que ellos, pues hay que tenerla diferente, ¿ya? Entonces pues los libros deuterocanónicos no los aceptaron. Aquí dice al principio pues sí lo tenían como inspirado, pero ya cuando tienen que decidir, a ver, pues nuestra Biblia va a ser diferente, pues se los quitaron, ¿no? Y ya, o sea, desde la sabiduría le tocó salir. Pero, pues así es esta, como digo, pues tuvieron que ver en qué tantas cosas se iban a diferenciar. Y los ortodoxos, que conservaron durante siglos el canon completo, bajo la influencia de la crítica protestante, se han ido inclinando por el canon corto, que excluye los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Es decir, algunos ortodoxos han ido inclinándose más bien por el canon que excluye los deuterocanónicos, por la influencia pues de protestante. Padre, aquí hay una palabra que yo no conozco de lo que dice San Agustín. San Agustín defendió enérgicamente la inspiración contra los semipelagianos. Es una herejía, ¿no? Sí, de Pelagio. Sí, son como los seguidores pues de este Pelagio, la herejía de los pelagianos. Gracias. Ahí pues, como nos dicen los ortodoxos, bajo la influencia de la crítica protestante, se han inclinado por el canon corto. Las sectas
mucho auge en Occidente, ¿no? Principalmente en América. En América hay muchísimas sectas, ¿verdad? Creo que por ahí alguien mencionaba que en Estados Unidos al año surgen más de 1000. Porque pues sí de acá, o sea, si nosotros hacemos una secta y la gente que trabaja pues hace donativos para rebajar impuestos, pues aquí nosotros recibimos esos donativos, ¿no? Pero en Europa, bueno, no desconozco muy bien, pero casi no hay sectas, más bien es el protestantismo, ¿no? Y principalmente en la zona de Oriente y el norte de Europa es donde hay más protestantismo. Entonces el protestantismo, pues que surge de Lutero y luego de Calvino y de Zwingli y de esos, pues tiene una estructura más firme y tiene los libros, la Biblia pues que utilizan los protestantes y los deuterocanónicos, la doctrina pues basada en la protesta de Lutero, ¿no? Darle menos valor a los sacramentos, de la libre interpretación de la escritura y todas esas cosas que mantienen los protestantes. Pero la teología protestante tiene mucho estudio, hay personas que se han dedicado muchísimo pues ya a estudiar, que ahí sí se han metido bien a estudiar, ¿verdad? Aquí a lo mejor muchas sectas pues más bien les tiran a los tres cositas, ¿no? Pero allá pues hay gente que sí se ha dedicado muchísimo a estudiar. Y ha habido pues también, por ejemplo, la conversión de algunos protestantes, ¿verdad? De algunos muy importantes, como posteriormente el cardenal Urs von Balthasar, que era protestante, se convierte al catolicismo y tiene mucha doctrina, ¿no? Mucha escritura. ¿Por qué? Porque ya tenía un amplio estudio. Pero también hay mucho pues teólogo protestante que se ha metido bien al estudio de la escritura y ha aportado mucho para el estudio de la escritura. ¿Por qué? Porque pues su Biblia es la misma, su tradición es la misma, entonces tienen muchos puntos que han ayudado. Entonces, como en esa combinación, o sea, allá, por decir, en un país europeo pequeño, pues no vamos a encontrar 100 sectas, ¿no? Vamos a encontrar pues católicos, estos protestantes y a lo mejor pues, uno que otro más y los que no creen en nada. Pero lo fuerte pues serán esas dos que conviven y compaginan pues. Dicen que hay mucha gente que pues a lo mejor un domingo viene aquí a la misa católica y otro domingo quiere ir a aquel templo y ni es católico y van, o sea, como que les vale pues. Y así lo toman. Entonces, como que hay mucha esa relación, esa convivencia o culturalmente como ese conocimiento y esa convivencia entre protestantes y católicos. Entonces, los ortodoxos, que más bien están en la parte de Oriente, quizá por esta razón, pues se dejan influenciar por la crítica por los protestantes, ¿no? Un padre nos platicaba que en las reuniones ecuménicas que hay aquí pues como sabemos más del 80 y tantos % somos católicos, ¿no? Y en la región en la que estamos nosotros, la región de Occidente, pues es la región más católica de México, ¿no? Dijo alguien, pues es que tenemos a San Juan de los Lagos, la región de los Altos, ¿no? Pero sí es la región más católica. Y un padre en la parte de lo de ecumenismo nos decía que una de las iglesias, pues es que ahorita ya no hay solo luteranos, hay como varias ramas de luteranos y así. Y una de las iglesias así, dicen que un padre de los luteranos le decía al padre que estaba encargado de ecumenismo, ahorita está vacante, creo, ese cargo. Pero el que estaba a cargo, pues como tienen relaciones y una vez al año se hace una celebración así con todos, y este padre le comentaba que le tocaba como que una revisión, entonces iba a venir como un encargado así muy importante de su religión pues, a ver pues cómo estaba la parroquia y cómo trabajaban y si iba gente o no iba gente, porque pues les mandan fondos de otro país y que el padre
decía, pues es que si ven que nomás tengo 15 o 20, pues no, ¿verdad? Y así como que, no, préstame gente, y así, y ya que le prestaran ahí unos cachirules, y que el padre pues dice que habló con las personas y les dijo, miren, o sea, no se trata de decir que somos luteranos o engañar o simular que somos luteranos, ¿no? Simplemente se nos va a invitar a una, pues no sé, va a haber alguna celebración, alguna predicación, no es participar de sus ritos propios, dice, pues a ver, quien quiera ir pues, a apoyar a esta persona, pues adelante, ¿verdad? Pero vamos en esa línea, no vamos a decir que somos luteranos ni a celebrar con ellos, simplemente pues apoyarles, ¿verdad? Para que pues, no les quiten el subsidio que tienen. Y ya esa es la situación de algunas, ¿verdad? De algunas denominaciones, que así están, al menos aquí en Occidente. Allá en otros lados pues es más, ahora con los teólogos estos alemanes, ¿no? En Alemania pues, tú como ciudadano tienes una religión, ¿no? O sea, yo como ciudadano, si soy católico, una parte de mis impuestos van al catolicismo, si soy luterano, una parte de mis impuestos van al luteranismo. Y allá los ministros de culto les paga el gobierno y les paga la iglesia, allá les va bien. Entonces, allá está muy bien, pues. Pero ahora con lo de los obispos alemanes y todo esto, el sínodo alemán, mucha gente renunció al catolicismo. Pues, ahí es muy fácil darse cuenta porque tú civilmente estás registrado, ¿verdad? ¿Qué religión profesas? Y si no profesas ninguna, le pagas al gobierno. O sea, de todos modos pagas. Una parte de tus impuestos va a la religión a la que perteneces. Y si dices no pertenecer a ninguna, pues va al gobierno. Y ahora con esto del sínodo alemán, se publicó esa noticia de que no sé cuántos miles, cientos de miles de personas renunciaron al catolicismo. O sea, aquí a lo mejor por ahí sabemos que uno u otro pues ya no viene, ¿no? Ya deja de ser, pero allá por bandadas, imagínense, renunciaron al catolicismo o ya no están en nada o se pasaron a alguna otra, para que ahí pidamos por estas cosas raras. Sí. Ya estamos en otros temas, ¿no? Sí. Lengua y género literario. Es cosa admitida que el libro de la sabiduría fue escrito en griego. Lo afirma explícitamente San Jerónimo en su introducción a los libros sapienciales. Y ya decíamos que una de las principales razones para no aceptarlo los judíos como un libro canónico es que no estuviera escrito en hebreo. El primer requisito para ser aceptado canónicamente por los judíos fue que estuviera escrito en hebreo, la lengua sagrada. Sabemos que el judío ya no hablaba hebreo, hablaba arameo, pero el hebreo era la lengua sagrada, o sea, el texto tenía que estar escrito en hebreo. En cuanto al género literario, pertenece al género sapiencial, es un género propio. Prosa tratada conforme a las reglas del paralelismo hebreo. Ya decíamos que nos hace referencia a algo y luego lo repite de la misma manera o cambiar el orden de los factores. Más peculiar es el género literario de la última parte, que amplía y poetiza con un fin didáctico, religioso, los datos bíblicos del Éxodo, viniendo a ser una descripción oriental de las plagas de Egipto, una idealización de la historia de Israel y unos relatos irónicos del culto a los ídolos en que se mezclan la historia y la poesía. Creo que por ahí ya habíamos leído algo de los últimos capítulos o del último.
Por ejemplo, en el 17, la columna nos habla, por ejemplo, ahí en el subtítulo, las tinieblas y la columna de fuego. Después, la noche trágica y la noche liberadora, cuando salen de Egipto, ¿no? Después, el mar rojo. Después, Egipto más culpable que Sodoma. Entonces, como en estas partes, como una reinterpretación, ya decíamos, del libro del Éxodo, de lo que ya sabemos, ¿verdad? El pueblo esclavo en Egipto, el pueblo liberado, las plagas que se dan, la columna de fuego, la noche pues de la Pascua, cómo nos va haciendo esa comparación con el lenguaje propio, ¿no? Ahí vamos a ver este paralelismo, ¿no? De que nos va a hablar al pueblo judío, que son los justos, que son los buenos, pues Dios los fue socorriendo, los iluminó, los bendijo, los protegió. A los egipcios que eran los malos, pues Dios los frenó, los castigó, los hizo estar en sombras y demás. Entonces, hará un paralelismo de las plagas, de la salida de Egipto, del caminar por el desierto. Y en esto pues se mezcla algo de historia y poesía, ¿no? Sí, y lo va diciendo y va relacionando uno con el personaje, que si Moisés, que si Abraham, que si David, al momento que uno le llega. Sí, es una escritura peculiar, ¿verdad? Esta de la última sí, parte. No bueno, aquí nombra dice, personaje, pero sí pasaje de la historia. sí, nos va a ir señalando, ¿no? Y de ahí que es importante, por ejemplo, o sea, si nosotros no supiéramos nada de la Biblia y nos topamos con esta parte, pues, ¿de qué está hablando? O sea, de ahí que sea tan importante la catequesis, ¿no? Lo que hemos recibido nosotros, ¿verdad? Yo me acuerdo, a veces les digo yo me acuerdo que había unas caricaturas de la Biblia, la casa voladora y otras, el libro sagrado. Y eran unos niños que viajaban en el tiempo y aparecían en la tierra bíblica. Y ya ahí, pues, o sea, no te decían es Isaías, sino que ellos iban viendo qué hacía, qué predicaba, toda la caricatura, y luego ya se daban cuenta que era Isaías. Y eran así, o sea, yo me acuerdo de muchas cosas que me acuerdo así de la Biblia, pues, que cuando lo fui estudiando y todo, fueron de esa caricatura, pues. Porque a mí no me tocó ir al catecismo así a los 9 libros. Yo nomás fui, ¿sabe cuánto tiempo? Examen del credo y vámonos, ya me aventaba. Sí, en un rato me prepararon una señora en su casa y ya me aventaba. Me hace que ni pasé el examen. No se quedan que sí pasé, si no. Pero, o sea, esto, como esa catequesis, ¿no? De la historia de la salvación, como nosotros sabemos quién es Moisés, sabemos que sale de Egipto, sabemos el caminar por el desierto, y al leer este libro, pues sabemos de qué está hablando. Si no sabemos nada y nos acercamos ahí, pues sabe de qué estar hablando. Pues de ahí la importancia también de conocer la historia del pueblo de Israel. Por último, el texto y las versiones. La versión latina es anterior al siglo III, por no considerar el libro como inspirado. San Jerónimo no lo corrigió ni hizo una nueva versión. Entonces, en la versión de cuando San Jerónimo la hace, pues así quedó la versión que estaba. Refleja bastante bien el original, por lo que es útil al crítico, aunque a veces resulta ininteligible sin la ayuda de aquel. Contiene algunas adiciones. Entonces, al no ser un libro pues que tuvo tanto auge o como aceptado, usado tanto por judíos, tanto los de Jerusalén como los de Alejandría y los católicos y los cristianos,
pues es un libro que no tiene así como tantas anotaciones, ¿no? Entonces se mantiene más o menos sin tantas correcciones. Simplemente se pasó limpio y sí, lo que sí tendrá pues algunas adiciones, ¿no? Ya decíamos siempre en este tipo de libros que no son los más sagrados, pues si una frase no se entendía bien, pues yo le agrego otra para que se entienda, ¿no? Y así pues le fueron añadiendo así cositas, ¿no? Que no alteran el mensaje de la doctrina, pero que sí podemos darnos cuenta que en un escrito o en un rollo no están y en otro sí están. De las otras versiones, la armenia es seguramente la más importante por su fidelidad. De escaso valor es en este libro la Siropreshita, que da una traducción libre y poco inteligible. Entonces ya decíamos estas dificultades. Este muchacho me decía que por qué no podíamos ir a los textos originales, ¿no? Que por qué estaban escondidos. Que no, pues sí están expuestos en algunos museos, ¿verdad? En Jerusalén está el rollo completo de Isaías. En internet se pueden conseguir facsímiles de los rollos que están numerados así como este S1 y así, y se pueden, te cobran pues, ¿no? Son facsímiles bien hechos y algunos pues con pedazos que no traen, pero la dificultad es esa, lo que decíamos, ¿verdad? Si yo aquí en este librito aquí estoy dejando todo este papel sobrante, pues ellos no dejaban nada, no era fácil conseguir pergamino, papiro, entonces lo llenaban hasta donde se podía y no hacían espacios entre letra y letra, así todo pegadito. Entonces pues si le quieres entrar a leer así en griego y en hebreo, pues éntrale, sí están, pero pues vas a estudiarle bien para irte ahí a los textos, ¿no? Entonces en el griego es un poco más fácil porque es un poco más fácil de leer y tiene vocales, pero en el hebreo pues no tenía vocales. Entonces ahí sí pues o le estudias bien o no. Y si a veces cuando leemos, no sé si alguien ha leído por ejemplo originales de Santa Teresa o hasta de Sor Juana, ¿no? En el español antiguo, pues que a veces está así medio raro, dice uno, pues qué onda, así que pues imagínense así un griego antiguo, un hebreo antiguo, todo pegadito, sin espacio, sin nada, pues sí están, pero a ver si entiendes. Entonces hay quien ya se ha dedicado a transcribirlo en versiones transliteradas y que se pueden leer así más fácilmente, ¿no? Pero si quieres ir a los originales, pues sí están, sí se pueden ver en algunos museos, sí se pueden comprar los facsímiles, no sé cómo se llamen, están en venta, pero pues si no le vas a entender nada, pues ¿para qué lo compras? No vas a presumirlo, mira que no. Para presumirlo, ¿no? Bien, hasta ahí entonces ya concluimos. ¿Sí está claro aquí lo que hemos dicho? ¿Tienes una pregunta? ¿No?
Bien, para evaluar vamos a hacer cada quien va a hacer un cuadro comparativo. Y luego lo van a entregar para la siguiente. Es sencillo, lo pueden hacer a mano, ¿no? No ocupamos hacer PDF ni nada extraño, ¿no? Se puede hacer a mano, nomás traten de escribir legiblemente, ¿no? Bonito. Y van a decir, pues estoy bien feo con mi padre, no entiendo nada. Sobre algunos puntos de estos libros que hemos visto, Proverbios, Eclesiástico, Eclesiástico y Sabiduría. Por ejemplo, podríamos ponerle aquí que fue escrito en griego, ¿eh? Y este también en griego. Todos en griego le podríamos poner, ¿verdad? Luego sobre Dios, no ocupamos poner el nombre aquí, pero sí ponerle aquí que este dice que es lo máximo, ¿no? Este sí dice que existe, este no dice nada, entonces lo pongo una rayita y este dice que es bueno. Entonces, y sobre el alma, ¿verdad? Este no dice nada sobre el alma, entonces le pongo una rayita. Este dice que el alma es inmortal. Este dice que es mortal. Y este dice también que es inmortal. Entonces, así, no ocupo ponerle aquí Dios, simplemente aquí le pongo Dios es bueno. Aquí Dios existe siempre. Aquí no dice nada de Dios. Aquí dice que Dios es bueno. Pues así ir completando mi cuadrito con los temas que ya vimos, los principales, el Dios, el alma, el juicio. Lo que dice cada uno de Dios, del alma, de todo eso. Sí, no hay que poner tanta cosa, ¿verdad? Así de que San Jerónimo dice que sabe que, y que San Fulano dice que sabe que, San Agustín dice que sabe que, entonces sí ya es mucho rollo, ¿no? Es así lo más básico, ¿no? Fue escrito en griego, en año más o menos tal, sobre Dios, aquí dice que Dios sí existe, aquí dice que Dios es bueno, aquí dice que Dios no es todopoderoso, o lo que sea que diga. Sobre el alma, pues esta no dice nada. O aquí dice que es inmortal, aquí dice que es mortal, aquí no, dice que hay alma, espíritu y cuerpo, ¿no? Sobre el hombre, ¿no? El hombre pues, no sabe nada. El hombre pues, es iluminado por Dios, o el hombre es pecador, el hombre es así, completamos más o menos un recuadrito así. Sí está claro, ¿no? Sí. Mínimo, ¿cuántos puntos, padre, como cada tema, por ejemplo, escrito en el año sobre Dios, el alma, el juicio, Sí, el hombre? pues básicamente aquí nos va a dar por ejemplo, la sabiduría sobre Dios, sobre el hombre, ¿qué dice sobre la sabiduría? La sabiduría es lo máximo, ¿no? La sabiduría es limitada, la sabiduría es así, o sea, los temas básicos que aquí están en los parrafitos, que están subtitulados. Pues todas hablan de la sabiduría, ¿verdad? Todos son Precisamente. sabiduría. Y ya acuérdense que en cada uno vimos, ¿verdad? La doctrina sobre Dios, la doctrina sobre el alma, la doctrina sobre el hombre, ¿verdad? Entonces, si en alguno no dice nada, pues por ahí un vacío o una rayita, para no rellenar de más, que quede claro, pues. Digo, no hay necesidad de ponerle aquí que estoy hablando de Dios, porque cada uno de estos me va a decir. Pero ya, pues como quieran hacerlo, esto es así como un ejemplo. Para que al menos escribiendo se nos quede algo más. Señor, esté con ustedes. Señor, les enseño el lugar de garantía que ustedes les conceda la paz, que les
Santo. Amén. Gracias.